Hola, soy Tomás Cortés. Recuerda que en Charpreneur vamos a hablar de emprendimiento, cultura, diversidad, transformación digital, innovación, agilidad y todo aquello que está revolucionando las áreas de capital humano y en consecuencia a las organizaciones. No olvides abrochar tu cinturón, ya que en este viaje vamos a trascender nuestros límites y navegar más allá de nuestra razón, profundizando en la aplicación de nuestro propósito superior. Esperamos que este episodio te ayude para seguir generando grandes ideas y bienestar para todos los que te rodean. ¡Arrancamos! Hola comunidad de Charpreneur, gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestra inspiradora conversación con Óscar Alvarado sobre liderazgo y equipos ejecutivos de alto desempeño. En el episodio anterior hablamos del rol transformador del líder, del desarrollo del liderazgo desde un enfoque profundo y del impacto del liderazgo consciente en las organizaciones actuales. Y ahora vamos un paso más allá. En esta segunda parte nos adentramos en cómo construir equipos ejecutivos verdaderamente eficaces, cómo trabajar con líderes que tienen diferentes visiones y personalidades, y cómo lograr una alineación entre cultura, estrategia y propósito. Así que si disfrutaste la primera parte, prepárate, porque lo que viene está lleno de herramientas prácticas, aprendizajes reales y mucha inspiración. ¡Vamos allá! Oye, y trascendiendo en el tema de equipos ejecutivos de alto desempeño, en tu experiencia, ¿cuáles características distinguen un equipo ejecutivo de alto desempeño? No quiero dejar de señalar que está conectado el tema de liderazgo con los equipos. Y todos los equipos tienen un impacto en las organizaciones. Los equipos ejecutivos, es decir, de alto nivel, por consecuencia tienen un impacto mayor. Y es un tema muy importante. De hecho, quiero empezar recordando un statement de Patrick Lencioni que dice: no son las finanzas, no es la tecnología, ni es la innovación. Son los equipos la última ventaja competitiva de las organizaciones. A lo mejor es un poco ambicioso, pero él lo sostiene por dos razones. Una, son extremadamente poderosos en el impacto en los resultados de las organizaciones, a la vez que son escasos. ¿Qué quiere decir esto? Que pocas organizaciones trabajan en tener equipos de alto desempeño, equipos ejecutivos de alto desempeño y efectivos, ¿sí? Entonces, por eso él señala esas dos razones. Ahora, ¿cómo aborda Patrick Lencioni este tema? Él habla en su libro de las 5 disfunciones de los equipos. Él habla de 5 cosas que los equipos de manera natural presentan como una disfunción. ¿Y por qué es de manera natural? ¿Y por qué casi todos los equipos adolecen de eso? Porque no hay diseño y porque no hay trabajo estructurado en el tema de los equipos. Hay organizaciones que intentan, o sea, saben que tienen un problema con sus equipos e intentan hacer algo, pero lo hacen, creo yo, desde mi punto de vista, desde un abordaje equivocado. Ya. Creen que haciendo sesiones de integración con los equipos se resuelve el tema de la cohesión y de la efectividad. Creen que haciendo team buildings enfocados a tener experiencias, subir rapel, caminar por la cuerda, caminar por el fuego, resuelven el tema de la efectividad de los equipos, y no es así. Entonces hay que meterse más profundo y entender perfectamente bien qué está pasando con el equipo. Hay instrumentos también, así como lo señalábamos en el liderazgo, hay instrumentos para medir en dónde se encuentra, y diferentes autores y diferentes herramientas para medir dónde se encuentra el equipo, cuáles son sus fortalezas y cuáles son las áreas de oportunidad. Si tomamos el modelo de Lencioni, él habla de 5, lo plasma en una pirámide y habla de 5 disfunciones fundamentales. La primera de las disfunciones es la ausencia de confianza.
en los equipos de manera natural no se da la confianza, necesita trabajarse. ¿De qué tipo de confianza hablamos? De ser vulnerable. Es de permitirte ser tú, reconocer cuando te equivocas, reconocer cuando necesitas ayuda, reconocer a otros porque son mejores en ciertas cosas. De ese tipo de vulnerabilidad estamos hablando. Entonces, se puede construir. La buena noticia de todo esto es que eso se puede arreglar, se puede construir confianza, pero de manera natural no existe. Hace apenas ayer, platicaba yo con un cliente y me decía que luego esto resulta en que vacunan a la gente o se vacuna a la gente con respecto a este tipo de cosas. Entonces me decía, yo intenté, este es director general y presidente del consejo de una firma. Dice, yo intenté la vez pasada y junté a mi equipo para hacer un trabajo y empezamos con un consultor a hacer este trabajo. Y yo mismo paré el proceso porque lo único que estaba sucediendo era una cosa tremenda de agresiones y de culpas y demás. Y dice, pues esto no nos va a llevar a ningún lado. Efectivamente, eso no te lleva a ningún lado. ¿Y por qué sucede? Pues porque hay un fundamento que no se ha trabajado que tiene que ver con el tema de la confianza. Ese es el primero. El segundo es tener la capacidad de tener un debate, y yo cambio aquí un poco las palabras con respecto a lo que usa Lencioni, un debate constructivo. Él habla de tener un conflicto constructivo, pero en nuestra forma de verlo, conflicto tiene una acepción negativa. Entonces es un debate constructivo. Cuando no hay confianza no puede haber ese debate constructivo. En las organizaciones luego nos encontramos con que hay una armonía que pareciera ser una buena armonía, pero es una falsa armonía. ¿Por qué? Pues porque no se atreven a tocar los temas importantes, porque no existe el tema de la confianza, ¿no? Es el famoso elefante en el cuarto. Todo el mundo sabe que ahí está, pero nadie se atreve a hablar de él. ¿Por qué? Pues porque no existe la confianza. Esa es la segunda disfunción. La tercera tiene que ver con la falta de compromiso. Si no hay confianza y no se tocan los temas más relevantes, no se puede generar un compromiso con respecto a algo en particular. No existe la claridad para poder determinar cuál es el compromiso. Y si no hay un compromiso, pues el equipo, ¿a dónde va? No va a ningún lado, hay ambigüedad. El otro elemento, la otra disfunción tiene que ver con la falta de accountability. Es decir, ninguno de los miembros del equipo es capaz de tener una conversación con otro de los miembros del equipo acerca de qué cosas no se están logrando y qué necesita mejorarse. ¿Por qué? Pues, otra vez, porque no existe la confianza, porque no hay el debate constructivo, etcétera, etcétera. Y finalmente, el último punto en la pirámide es la falta de atención a resultados. Otra vez, desde que no existe el compromiso, pues a cuáles resultados, ¿verdad? Entonces los equipos terminan, de alguna manera, priorizando los miembros del equipo sus propias necesidades, ya sean económicas o de desarrollo, o las necesidades de sus departamentos. Entonces, como puedes ver, estas disfunciones son serias y lo que terminan generando pues es una falta de efectividad. Ya, Oscar. Oye, y esta imagen que nos señalas de estas 5 disfunciones, creo que son una herramienta poderosa para poder evaluar, como bien decía, nuestros equipos pues están alineados o de repente adolecen de estas 5 disfunciones que pueden tener los equipos. Y quisiera profundizar también para que nuestra audiencia, si tú imaginemos que, como bien dices, hoy nos hablas de un director general, que esas experiencias son súper valiosas, pero si tú fueras este CEO de una organización y estás tratando de llevar de tu equipo desde cero al siguiente nivel, ¿cuál sería? A mí no me gusta de repente utilizar este concepto, pero creo que sería para nuestra audiencia valioso. ¿Cuál sería la receta secreta o los pasos de repente digamos, en una generalidad? Porque claro, sabemos que si queremos profundizar más en el tema, pues bueno, hay que
profundizar mucho más en diferentes características, pero en una generalidad, ¿cuál sería la receta secreta para poder seguir un camino y poder llevar estos equipos ejecutivos de alto desempeño? Cada una de estas disfunciones se puede trabajar y se puede convertir en una fortaleza. Yo voy a hablar probablemente de un par de ellas. La base de todo es la confianza. ¿Cómo construyes la confianza? Se construye alentando a las personas a ser vulnerables, pero las personas no se van a atrever a ser vulnerables si no hay ciertas condiciones. Una de ellas es la seguridad psicológica, es decir, aquí hay un ambiente, hay una red de protección, no te va a pasar nada si esto sucede. Otra de las formas es incrementando el conocimiento que tenemos acerca de nosotros mismos. Muchas veces la desconfianza se genera por las diferencias que hay en las formas de pensar, en las formas de ver, etcétera, las cosas. Entonces lo que hay que hacer es entendernos mejor. Yo, por ejemplo, utilizo una herramienta para poder generar ese conocimiento entre los miembros de un equipo que se llama el Myers-Briggs. Entonces te da una perspectiva distinta. De hecho, la esencia del Myers-Briggs es, por favor, compréndeme. O sea, entiende que yo actúo como actúo porque tengo una serie de preferencias de personalidad. Entonces, ese es el otro elemento. Y un elemento adicional es generar, a través de ejercicios muy sencillos, es simple y sencillamente depositando preguntas en el equipo para generar una mayor conexión entre las personas y generar una mayor información entre ellas. Ese sería uno. Y yo quisiera hablar, por ejemplo, del accountability, porque desde mi punto de vista, esa es quizás una de las piedras angulares en la efectividad de los equipos. Los equipos hoy depositan la responsabilidad de llamar a cuentas a alguno de los miembros del equipo en el líder. O sea, el líder es como que el que tiene el monopolio, de alguna manera, de decir, oye, ven para acá, tú que eres colaborador mío esto no está pasando, ¿no? Pero eso es insuficiente, o sea, todos los miembros del equipo tienen la misma responsabilidad de hacerlo, pero tienen que aprender cómo. Entonces hay que enseñarle a los equipos cómo hacer una retroalimentación constructiva. Hay que alentar a los equipos a dar ese feedback, de tal manera que cada vez que cualquiera de ellos note que hay una desviación respecto al objetivo plasmado, pues tengan la libertad, se sientan con toda la autoridad para poder llamar a cuentas. No, seguramente nuestra audiencia, claro que si quieren conocer más, pues bueno, Oscar es un experto que podría profundizar más, pero pues para eso hay que contactarlo y ya nos contará dónde podremos contactarlo para saber mucho más de él y de todas estas recetas prácticas que podemos estar siguiendo para poder evolucionar dentro de las organizaciones. Y esto me lleva, Oscar, también a preguntarte sobre el tema de equipos ejecutivos. Sabemos que, como en todo, en los altos niveles, en las organizaciones, pues hablabas del debate, pero hay diferentes puntos de vista, diferentes personalidades, con esto que nos comentas, y como en los equipos que vemos de repente, equipos de fútbol plagados de estrellas o equipos, hablo del deporte porque creo que es a veces lo más tangible que podemos tener haciendo la analogía en las organizaciones, pero ¿cómo logras que un equipo ejecutivo con experiencias diversas, con egos distintos, trabajen realmente unidos, ahora sí como que se ejecute la sinfonía que queremos ejecutar para poder entregar una melodía que la organización esté esperando de acuerdo al producto o los diferentes servicios que una organización puede ofrecer? Yo lo vería en 3 niveles. Uno primero es a nivel individual. O sea, cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo con uno mismo de desarrollo. Y para eso pues necesita ayuda, necesita saber dónde está y necesita ayuda para poder conseguir el cambio. Vuelvo
un poco a mencionar lo que dije casi al principio. La mejor manera para poder conseguir esa transformación, desde mi punto de vista, es el desarrollo vertical. Entonces hay que hacer un trabajo con uno mismo, hay que hacer un trabajo con conocerse. Es increíble cómo en muchas organizaciones ese trabajo no se hace. Yo me acuerdo en alguna ocasión, estábamos entrevistando para cubrir una posición de dirección. Y en aquella ocasión el director general hizo una reflexión que yo no lo había notado así tal cual, pero él hizo una reflexión que apunta hacia eso. Y decía, es increíble que ninguno de los candidatos que hemos visto, que provenían de buenas escuelas en su formación y de buenas organizaciones, tenía un adecuado nivel de self-awareness, un adecuado nivel de autoconocimiento. A las preguntas puntuales para que nos hablaran de ellos mismos, no tenían necesariamente respuestas. Entonces, ¿a qué voy con eso? Sí es algo mucho más común de lo que creemos que sucede. Entonces hay que trabajar a nivel individual, número uno. Hay que trabajar a nivel de equipo. O sea, por arte de magia no se va a dar la armonía, la confianza, el hablar de los temas difíciles, el compromiso, la claridad de las metas, etcétera. No se va a dar, se tiene que trabajar. Entonces hay que trabajar en eso, hay que invertirle tiempo, hay que ser consistentes, hay que aprender cómo se hace, pero también hay una serie de compromisos. Por ejemplo, uno de los resultados al final de trabajar, por ejemplo, en el modelo de las disfunciones es, aquí hay un plan de acción de las cosas que tenemos que hacer individualmente cada uno de nosotros, con nosotros para mejorar, pero de las cosas que tenemos que hacer como equipo para mejorar. ¿Sí? Hay ciertas tareas que se llevan muy claras para trabajar y ser un equipo mucho más efectivo. Entonces, es un plan que luego ejecutan durante algún periodo de tiempo. Eso es a nivel equipo. Entonces hay que hacerlo, no se puede ignorar ninguno de estos tres niveles. Y a nivel organización también. A nivel organización, ¿por qué es importante? Porque al final el sistema mayor te manda de alguna manera el comportamiento. Entonces hay que trabajar con la cultura. A nivel organización hay que trabajar con la cultura, de tal manera que identifiquemos claramente y que haga sentido con la filosofía, con el estilo de liderazgo, con los valores, con el propósito, que haga sentido todo. ¿Para qué? Pues para que esté conectado el individuo, los equipos y la organización de alguna manera alineados. Como bien lo dices, el individuo sigue siendo es la base, ¿verdad? Para trabajar todos estos cambios que queremos construir en los equipos ejecutivos, después los equipos y después el ente mayor que es la organización. Pero cada uno va componiendo la personalidad, ¿verdad? Que como individuos, y de repente como individuos, me queda muy claro que el self-awareness de repente es una tal vez de las competencias, habilidades que son primordiales trabajar para después, pues bueno, poder construir y seguir construyendo en base al crecimiento como equipo y después como organización. Y que, pues bueno, que realmente conozca profundamente aquellos dolores, motivaciones o hasta los blind spots, ¿verdad? Que a veces somos como líderes, hablando personalmente, a veces que ese soy yo, caray, nunca me había dado cuenta de que tenía eso, o de repente cuando nos dicen, ay, es que tú eres así, pues de repente nos sorprendemos, ¿no? Es muy interesante, pues bueno, a nivel organizacional, pues bueno, seguir rindiendo frutos como compañías exitosas, ¿no? Y en este caso, Oscar, pasando algo que de repente hemos explorado conceptos súper interesantes, liderazgo consciente, todas estas conceptos que nos has compartido, que seguramente la audiencia está súper feliz de escucharlo y poder de alguna manera poder transformarlos y digerirlos. Quisiéramos pasar a que nos compartas tus experiencias y aprendizajes en referencia
alguna experiencia concreta donde todos estos conceptos que hemos estado explorando y todo lo que tú haces, que seguramente la audiencia está hambrienta de poder escuchar, solo escuchar audiencia, porque sabemos que si queremos conocer más, pues bueno, hay que llamarle y poder concretar una cita con Oscar y que nos pueda hacer un diagnóstico más profundo, pero él ya tendrá algunos otros elementos que podrá compartir con ustedes. Pero en esta experiencia, Oscar, ¿nos puedes contar de un caso en concreto que tuviste que vivir como participante en el proceso de transformación organizacional para poder llevar a estos equipos ejecutivos exitosamente? Sí, a mí me gustaría hablar un poco y compartir una experiencia. ¿Y por qué creo que es relevante esta? Porque fue de alguna manera la primera experiencia integral que tuve con respecto al tema de la transformación cultural. Y hubo mucho aprendizaje a partir de todo lo que sucedió. Esto sucedió hace alrededor de unos 10 años. Yo trabajaba como cabeza de recursos humanos en un negocio. Este negocio acababa de hacer su primer ejercicio, yo diría, en forma. Habíamos hecho varias veces ese ejercicio, pero yo diría el mejor ejercicio que habíamos hecho hasta entonces de planeación estratégica. Y entonces el resultado de eso fue objetivos más ambiciosos, cambios de paradigmas, explorar cosas que no habíamos explorado antes. En fin, fue algo muy interesante que le iba a cambiar la cara al negocio. Y entonces, bueno, pues yo empecé a hacerme unas preguntas, el equipo con el que trabajaba empezamos a hacernos unas preguntas de si realmente teníamos la cultura que iba a ayudar a que esos objetivos se cumplieran. Entonces yo me acordaba, me hacía mucho eco la frase de Peter Drucker de la cultura tiene por desayuno a la estrategia. Y entonces pues la primera pregunta es, ¿tendremos la cultura para apoyar la estrategia? Y la segunda pregunta es, ¿y cómo sabemos que la tenemos, esta cultura? Entonces empezamos a detonar una serie de acciones de exploración para encontrar cuál era la mejor manera de saber cuál era la cultura. Y hay herramientas también para eso. Yo siempre me anclo del conocimiento que otros han desarrollado alrededor de eso para no caminar y cometer errores. Entonces nos encontramos con un proceso bien para medirlo, para medir cuál era tu cultura actual y cuál era la cultura deseada. Entonces ahí había un gap importante entre lo que teníamos y lo que queríamos ser. Alineaba perfectamente con el tema de la estrategia, fuimos descubriendo esa parte y luego también estaba la pregunta de, bueno, ¿lo podemos hacer solos o necesitamos ayuda? Nos fuimos por el camino de que alguien nos ayudara en el proceso. Se tuvieron que generar conversaciones con el CEO primero y con los stakeholders. Oye, ¿vale la pena trabajar en esto? Hubo coincidencia en el sentido de decir sí, vale la pena trabajar en ello. Ya una vez que identificamos esto, pues había que hacer un roadmap de cómo íbamos a ir abordando cada una de estas cosas, ponerle indicadores para saber si íbamos en el camino correcto, identificar factores de éxito, en fin, o sea, y una pregunta muy importante es, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos transformar la cultura? ¿Y qué va a resolver este tema de la cultura? Entonces, por ahí empieza toda esta parte. Entonces, se generó un plan, se generó una transformación, se trabajó ya como consecuencia de haber identificado cosas, se trabajó en varios componentes importantes de la organización, entre ellos el liderazgo. O sea, ¿cuál es el liderazgo que necesitamos para que esta cultura se dé dentro de la organización? Y cuáles son todos aquellos artefactos de la organización que necesitamos. O sea, ya teníamos, por supuesto, una serie de artefactos. Ahí la pregunta es, ¿están alineados a la cultura que queremos o no están alineados? Y entonces identificamos varias cosas que había que cambiar y que había que hacer, ¿verdad? Las prácticas de desarrollo de la gente, del desarrollo de las competencias, de los sistemas para gestionar el desempeño,
de los procesos para recompensar e incentivar los comportamientos correctos. En fin, fue, yo diría, un proyecto, un gran proyecto, un proyecto muy amplio y lleno de aprendizaje. Nos encontramos en el camino mucho aprendizaje, muchas reflexiones, mucha resistencia también, porque estábamos cambiando la esencia de muchos comportamientos dentro de la organización. Yo me acuerdo, teníamos una herramienta para medir el impacto del liderazgo respecto a esta nueva cultura. Y entonces, a pesar de todo lo que se había hecho, de toda la difusión y demás, entonces nosotros medíamos a los líderes y medíamos el impacto que estaba generando y luego el mismo proceso, la misma herramienta le preguntaba a los líderes cuál es el impacto que tú deseas mejorar, no el que estás generando, sino el que quisieras mejorar. Y entonces había líderes que tenían grandes gaps con respecto a la cultura y al estilo de liderazgo que buscábamos, pero además querían permanecer ahí, no querían el proceso de transformación. Entonces, eso pues llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de toda la difusión, a pesar de todo el esfuerzo que se había hecho para comunicar hacia dónde íbamos, había líderes que no se daban cuenta de eso, ¿no? Y aquí otra vez viene el tema del desarrollo vertical. Hay que trabajar en el mindset de esas personas, en sus creencias, en sus valores más importantes, en los supuestos sobre los cuales ejerce el liderazgo, pues para poder transformar esto, ¿verdad? No lo íbamos a hacer con más conocimiento y más contenido. Ya, gracias, Oscar. Y me imagino que de repente esto puede llevar tiempo y maduración, ¿verdad? Porque de repente creo que como líderes de organizaciones, de repente, sobre todo en este ambiente VUCA en el cual, bien mencionas, vivimos, pues queremos cambios inmediatos, ¿verdad? Decimos, oye, yo mañana quiero vender 30 millones más o 70 millones más, por poner un ejemplo, pero de repente decimos, bueno, lleva tiempo, ¿verdad? No es un tema que vaya a darse de preparar una solución mágica. Por eso yo digo que soy a veces muy puntual con este tema del secret sauce que tenemos que tener, o la receta mágica que debemos de tener, porque pues bueno, la podemos tener, pero no es algo que se vaya a dar de inmediato, ¿no? Y en este sentido, Oscar, siempre es valioso escuchar estos casos de la vida real, Oscar, y para eso, como lo comentaba, no tenemos soluciones mágicas, ¿no? Que puedan hacer un cambio inmediato, ¿no? Requiere tiempo, requiere maduración. Yo quisiera agregar algo nada más Adelante, para adelante. cerrar esa parte. Procesos de transformación cultural no son fast track. No podemos esperar que eso resulte rápido. Sí hay quick hits, sí hay cosas que hay que cosechar rápidamente, pero regularmente este tipo de procesos toman años. Una media para ver cambios importantes, yo diría de 2 a 3 años de trabajo. Muy bien, y escucharon, comunidad, para ser pacientes y, pues bueno, consecuentes y tener mucha disciplina en este proceso de transformación, que no esperemos que de un día para otro podamos ver cambios inmediatos, sino como lo podemos ver en cualquier momento. Yo siempre me gusta mucho el ejercicio, entonces de repente nos inscribimos al gimnasio y decimos, ya salimos y nos empezamos a ver en el espejo. Creo que haciendo la analogía, la transformación cultural no es que va a llegar Oscar y les va a decir, aquí está, vamos a seguir estos pasos y hacer, y oye, pero no vi, pues sigo pesando lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido, poco a poco, desarrollar músculo lleva tiempo y es difícil. Lo mismo es para el tema cultural. Y en este sentido, Oscar, volviendo a estas preguntas, y gracias por comentarnos esto para que la audiencia esté bien clara de estos consejos, ¿cuáles dirías que son tus mayores aprendizajes? Y si en estos procesos de transformación cultural, a través de la formación, formar estos equipos o líderes de altamente efectivos, y si ves también, Oscar, algún error común entre los diferentes ejecutivos que se cometa en estos procesos de transformación cultural. Sí, yo de la última parte de la pregunta anterior, creo que hice un comentario que me gustaría volver a traer aquí a la mesa. Lo primero es, ¿qué queremos resolver? Tenemos que tener bien claro qué queremos resolver. Si eso no lo tenemos claro,
nos vamos a perder en la actividad y en el proyecto sin apuntar a algo poderoso y muy particular. Número uno. Número dos, yo siempre busco de alguna manera que el enfoque sea integral, que sea sistémico y que vaya a las causas. No podemos quedarnos en los síntomas ni podemos quedarnos en acciones aisladas que no están conectadas con algo. Entonces yo creo que en mi aprendizaje siempre el tema sistémico surge en algún momento como cuestionando si realmente estás acomodando todas las piezas en ese sentido. A mí no me gusta, por ejemplo, el tema de las campañitas que luego acostumbran a hacer ciertas organizaciones. Yo voy a cambiar la cultura porque voy a hacer un proceso en el que todos nos vamos a llevar bien, o voy a hacer un proceso en el cual voy a estar pegando los valores en todos lados. Eso no funciona porque no va a la raíz de las cosas. Puede resultar muy atractivo por la parafernalia que hay alrededor de eso, sí, pero efectivo yo creo que no. Entonces, por eso para mí es importante sistémico, integral y que vaya a las causas. La otra parte es involucrar a la mayor cantidad de personas, ya sea porque hay que comunicarles, o sea, siempre hay que comunicarles lo que se está haciendo y la razón de por qué se está haciendo. Y como dicen los gringos, responder a la pregunta de what's in it for me, o sea, qué va a pasar con este proceso de cambio y por qué es importante para mí para conservarlo. Ya sea involucrarlos para comunicarlos o involucrarlos para crear. O sea, yo creo mucho en los procesos de co-creación. Correcto. Entonces hay que involucrar a la gente. En la medida que la gente se siente parte de esos proyectos, va a ser un promotor positivo de todo esto y un apoyador muy importante de ese proceso de transformación, porque además en ese proceso de transformación está involucrado en la gestión del cambio y siempre va a haber resistencias. Entonces, en la medida que involucras más gente, es mejor. Y la tercera es alineación, siempre alineación, que esto esté alineado a lo que el negocio busca, porque ese es el principal parámetro para hacer cualquier cosa dentro de una organización, a lo que el negocio busca y al propósito superior. Si en la organización no está definido, hay que definirlo, hay que definir ese propósito. Es verdaderamente inspirador tener un propósito superior. Es un faro, es la estrella del norte que te va guiando por donde tienes que ir. Todos estos aprendizajes, estos consejos, realmente son aprendizajes muy concretos que nos pueden ayudar para, pues bueno, seguir potencializando. Como bien lo dices, yo también soy un fiel fanático del tema de co-creación. Creo que es escuchar lo que pues pasa alrededor, ¿verdad? Porque de repente nos volvemos como organizaciones o como líderes. También esto que nos has comentado, el tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? Realmente como líder, primero en el carácter individual, explorarnos, saber pues estar expuestos y a veces como líder creo que tenemos temores, ¿no? De decir, y voy a ser vulnerable, pero también, como bien lo dijiste, la seguridad psicológica, que pues estoy en un ambiente donde yo hago la analogía de repente de que cuando te ponen y te dicen, tírate para atrás y ahí va a estar el equipo y te va a sostener. La vulnerabilidad es similar, ¿verdad? Tú tírate, no, exprésate y expresa tus emociones, tus sentimientos y volteas y dices, ¿me aventaré o no me aventaré? Entonces de repente podemos llegar a tener ese miedo y como ejecutivos, pues bueno, tenemos que desarrollar, pues bueno, este proceso sistémico. Y como bien lo dices, pues yo también creo que los procesos de cambio, a lo mejor tú nos dirás también, duelen, como crecer duele, y a veces crecer implica pues renunciar a ciertas cosas que veníamos haciendo que a lo mejor son la seguridad que decíamos en una organización, pues esto me daba seguridad y dejarlo es complicado, pero creo que los procesos de cambio duelen, pero al final después vemos los éxitos y la luz al final del túnel, ¿no? Es correcto, sin duda, sin duda. O sea, la satisfacción que viene después de eso es cuando tú entregas valor. Correcto, y como lo dices, ¿verdad? Entregar valor a la organización, que los seres humanos también cumplan con su propósito individual
y que en ese propósito individual también estén generando valor en sus familias, en sus campos individuales. Y pues bueno, creo que es la gran base que después construirá una sociedad mucho más alineada para poder seguir desarrollando y pues cuidando, como lo dice también la parte del liderazgo consciente o capitalismo consciente, bueno, seguir cuidando el bienestar de pues nuestro planeta, que es lo que tenemos para poder seguir generando valor y en lugar de terminarlo, pues bueno, seguir construyendo un mundo mejor, ¿no? Puede sonar como frase muy cliché, audiencia, pero créanme, es algo que hoy es imperativo en las organizaciones y que creo que no lo debemos dejar como una campaña individual o una campañita que de repente, como bien decimos, podemos tener mucho ímpetu, pero cuando pasa y no hay una verdadera introspección, pues bueno, dejamos y abandonamos las cosas como cuando abandonamos el gimnasio, ¿verdad? Muy bien, Oscar, pues muy concretos y me gustaría, como siempre, la esencia de HRpreneur siempre ha sido poner en jaque a nuestros invitados y en jaque digo con estas preguntas hot que les llamamos o personales, porque creo que la audiencia también nos gusta conocer a nuestros invitados en sus aspectos personales. Y quisiera ir pasando a esta sección donde, pues bueno, estaremos cerrando esta conversación que maravillosamente hemos estado discutiendo este tema tan importante, pero preguntarte, Oscar, creo que la audiencia va a estar activa y muy impetuosa de poder escuchar cuál es el propósito personal de Oscar y qué te mueve en tu vida y en tu carrera. El propósito personal que yo tengo está definido más o menos así, es ayudar a las personas y a las organizaciones a visualizar sus sueños y a identificar alternativas de acción para alcanzarlos y generar de alguna manera la energía para perseguirlos. Creo que ese es un poco lo que me guía. ¿Qué hay detrás de esto? Yo siempre he pensado que nuestra tarea es crear valor, lo acabo de decir, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro que puedo crear valor y dar pues, lo mejor que pueda dar. El propósito superior se construye de ver dónde están tus talentos y cuál es la necesidad que tiene el mundo y cómo esos talentos tuyos pueden ayudar a resolver esa parte. Entonces, donde confluyen esas dos cosas, ahí está el propósito superior, no hay que buscarle más. Yeah. Entonces, por eso creo yo que ahí está de alguna manera lo mejor que yo puedo hacer y lo mejor en lo que puedo servir al mundo. Gracias, Oscar. Y créanme, la comunidad, que lo que dice yo se los firmo con sangre, porque a mí, Oscar, en algún momento dado de mi historia, me ayudó a descubrir y a potencializar los talentos y el propósito superior que de repente, como Tomás Cortés y después como HRpreneur hemos estado buscando, y toda esta comunidad de innovación y generar, pues bueno, es algo también que debo de agradecerle a Oscar, porque ese propósito personal también me ha ayudado a alinear en este proceso esa conversión o convergencia de diferentes ideas. Gracias, Oscar, por compartir tu propósito con la audiencia y sin duda, como lo menciono, pues bueno, creo que tienes una gran propósito y misión que has ayudado a muchos ejecutivos y seguramente muchos que estén escuchándote también pensarán lo mismo que yo. Oye, Oscar, y como líder, ¿tienes algún diario, alguna rutina de liderazgo que consideres fundamental en tu día a día? Yo sé que de repente hoy escuchamos un montón de gurús en diferentes redes sociales, que HRpreneur está en una red social, no olviden seguirlo, por cierto, pero tú tienes algún, y no quiero decir un antídoto para ti, para Oscar, ¿qué es lo que tienes o como alguna rutina que te ayude para seguir fortaleciendo tu liderazgo consciente
y la efectividad de personal como Óscar Alvarado? Lo que principalmente me mantiene y me impulsa y me ayuda a pulir y a mejorar es mantener la actividad profesional enfocada en estas cosas de las que hemos hablado, en el tema del liderazgo, en el tema de los equipos, en el tema de la cultura, etc. Pero tengo una rutina que ya aterrizado al tema del hábito, que de alguna manera me ayuda a estar siempre pues me ayuda a estar conectado y me ayuda a estar en el nivel adecuado. Entonces yo empiezo cerrando los días de alguna manera. Yo regularmente cierro los días haciendo un poco de meditación y trabajando un poco en la flexibilidad. Yo creo que a medida que va avanzando la edad y yo ya acumulo una buena cantidad de años, la flexibilidad la vas perdiendo y necesitas trabajarla porque es una de las cosas que más te pega en el tema físico. Después de eso, reviso un poquito qué pasó en el día y qué tengo que anotar como importante para el día siguiente. Entonces, así empiezo por el cierre del día y luego abro el día al día siguiente. Yo soy, como dicen los gringos, a morning person. Entonces, pues, es naturaleza. Yo me despierto muy temprano en la mañana. A las 5 de la mañana estoy informándome de lo que pasó, ¿verdad? Las noticias más importantes, más relevantes. Luego me voy al gimnasio y por alrededor de 1 hora y media le invierto trabajo a trabajar un poco el tema de la fuerza y trabajar la parte aeróbica, el cardio. Regreso a mi casa, aseo personal, desayuno. Yo no perdono el desayuno, me parece la comida más importante. Termino de desayunar, me preparo un café, me gusta mucho el café. Hasta entonces me preparo un café, hay gente que se lo toma luego empezando el día. Hasta entonces me preparo un café y ese café me sirve para acompañar una lectura diaria que hago, ya sea que tenga un libro en la mano, que esté leyendo o releyendo. Hay varios libros que me gusta releerlos. De hecho, la interpretación que haces de un libro después de leerlo es distinta de la primera vuelta. O un paper importante. Termino de hacer esa última parte y empiezo con lo que le llaman el torbellino de la actividad de todos los días, la agenda, ¿verdad? Las reuniones, las llamadas, los correos, etcétera. Entonces, estoy hablando de que más o menos ya dieron casi cerca de las 9 de la mañana cuando empiezo ya con eso. Y así prácticamente todos los días. Creo que es una rutina que me ayuda muchísimo a mantener cierta disciplina. Disciplina. Muy bien, Óscar. Muchas gracias por compartir con la comunidad. Sin duda, creo que, como bien lo dices, hay que tener una rutina, una disciplina, y creo que de alguna manera eso se alinea más para obtener las metas que de repente nos trazamos como personas. Y sobre todo una palabra que también recuerdo en algunas de las conversaciones que hemos tenido, pues bueno, la pasión, ¿verdad? Con lo que uno hace y hace cada una de esas rutinas, y pues bueno, fluye uno más en esas actividades. Oye, Óscar, pues una última pregunta. No quisiéramos cerrar este podcast y seguir platicando, pero ¿cuál es la clave para que un ejecutivo de talento sea exitoso? Y quisiera también complementar con otra pregunta, que al ser exitoso también, ¿cuál sería esa clave? Pero también, ¿cómo un ejecutivo de talento podría posicionarse estratégicamente hoy en las áreas de talento que hemos visto una evolución en este sentido, pero también creo que nos falta todavía como ejecutivos de talento estar, yo le llamo, sentados en la mesa donde comen los niños grandes y en una posición de ser la mano derecha de los negocios para conducir una organización? ¿Qué nos podrías decir en esta pregunta final para nuestra audiencia? Claro. El gurú de los gurús de las áreas de la función de recursos humanos o capital humano es Dave Ulrich. Y yo me acuerdo ya hace, no sé, probablemente unos 8 o cerca de 10 años que escuché una
una frase que él tenía. No es de las últimas cosas que ha sacado, porque el hombre sigue evolucionando y sigue generando nuevas ideas y propuestas y demás. Pero esa a mí me resonó y me parece que me marcó pues en la práctica profesional de los recursos humanos. Y él decía muy simple, el negocio de recursos humanos es el negocio. Entonces, pues eso te da todo el norte, toda la claridad que necesitas cuando tú ejerces la función de capital humano. Habrá gente que dice, oye, espérate, pues si las personas, ¿dónde están? Él antes dijo que era el champion de los empleados y que una serie de cosas. Yo no encuentro mejor manera de servir a todos los stakeholders que poniendo la mira en que el negocio de recursos humanos es el negocio. O sea, es la mejor manera de servir a los empleados, la mejor manera de servir a los clientes, la mejor manera de servir a los accionistas, a la comunidad, etc. O sea, hay que hacer que el negocio sea negocio para poder cumplir con todo eso. Entonces, creo que desde ahí tiene uno claramente una guía para desempeñarse. Y entonces desde ahí conectas, por ejemplo, con la estrategia. Yo sigo pensando, y esa es una autocrítica a la función de recursos humanos, pero yo sigo pensando que hay todavía una brecha muy importante para que nos convirtamos en el socio estratégico de los negocios, ¿no? Creo que hay veces que nos conformamos con hacer excelencia de la función, cualquiera que ésta sea dentro del área, pero perdemos esa conexión con la estrategia. La estrategia. No, muy bien, Óscar. Geniales las respuestas que nos has compartido, tanto en el tema principal que hemos abordado el día de hoy, en la generación de liderazgo de equipos, de este tema de liderazgo de equipos ejecutivos de alto desempeño, escuchar tus respuestas, las hot questions o las preguntas hot que tenemos para ti desde Chartpreneur, que tendremos muchas más, que hemos guardado muchas más, pero seguramente las dejaremos para otra entrega. Óscar nos dejó aquí con grandes temas que seguramente seguiremos explorando e invitando a Óscar a diferentes momentos en los diferentes espacios que tenemos en Entrepreneur, ya sea a través de un podcast, tenemos otro concepto que se llama Minisode, entonces seguramente ahí conoceremos más de ti, Óscar, en ese ámbito. Y cerrando, Óscar, primeramente agradecerte, pero antes de cerrar con el agradecimiento, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar? ¿A través de alguna red social? Y también en esta creación de tu consultoría, creo que es importante, yo al inicio dije, lo pronuncié bien, lo pronuncié mal, si nos cuentas un poco dónde te contactan y también qué significa el nombre de tu consultoría. AYEV Consulting, esa es la forma correcta de decirlo. AYEV Consulting AYEV es una palabra compuesta que se forma de dos partes. Una que es el AI, que viene de una palabra japonesa que significa armonía, y la otra que son las dos primeras letras de evolución. Entonces, desde mi punto de vista, eso describe de alguna manera nuestra práctica. Hablamos, en resumen, de una evolución armoniosa. La evolución no puede ser no armónica, tiene que ser armoniosa para que funcione, ¿verdad? Tiene que estar conectada con el negocio, con sus prácticas, con su filosofía. No puede ser que yo tengo las respuestas y las soluciones y te las traigo tal cual y tú las aplicas. Tiene que ser customizado permanentemente. Entonces, por eso creo yo, y además sistémico, ¿verdad? Que ya me has oído varias veces con respecto a eso. Entonces, eso es lo que significa. ¿Dónde me pueden encontrar? Estoy en LinkedIn. Buscan Óscar Alvarado y probablemente les salgan unos 10 o 20, no sé cuántos, pero ahí estoy. Y tengo realmente las redes sociales donde estoy es en LinkedIn, y el resto pues es el número de la firma y el correo electrónico, que es oscar.alvarado@ayevconsulting.com. Muy bien, audiencia. Pues ya escucharon dónde pueden contactar a Óscar. También
interesante el concepto del nombre de tu consultoría, Oscar, que pues está muy alineado a todos estos temas que hemos estado explorando. No duden en seguirlo a Oscar. Vamos a encontrar también su información, su correo, su perfil de LinkedIn para que no se pierdan también ahí cuando le quieran dar clic y buscarlo y agregarlo, enviarle la invitación, y seguramente Oscar estará pues abierto a escuchar sus inquietudes o contestar sus inquietudes a través de los diferentes canales que ya nos compartió. Oscar, pues hemos llegado al fin de esta plática, no de futuras pláticas que podremos estar teniendo. Agradecerte por haber estado aquí en el espacio HRpreneur compartiendo tu sabiduría, todo tu conocimiento y todo lo que puede ayudar a los líderes de capital humano, pero sí también quiero ser muy enfático para la comunidad, como lo hemos estado haciendo en HRpreneur, a los CEOs de las organizaciones, a los creadores, innovadores que están creando organizaciones para poder tomar estos conceptos y revolucionar el cómo conducimos negocios y cómo hacemos negocios en el día a día, sí, con el poder pues del capital humano, ¿no? Entonces, muchas gracias, Oscar, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Tom. Me sentí muy a gusto y me dio un gusto enorme poder estar aquí. Gracias. No, gracias, Oscar. Pues bueno, comunidad, nos vemos en la siguiente entrega y no dejen de seguirnos en las diferentes redes, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ahí nos pueden encontrar HRpreneur o su colega Tomás Cortés, fundador de HRpreneur. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega. Recuerda conectar conmigo en LinkedIn como Tomás Cortés y en Instagram como Tomás H. Cortés. Y cuéntame qué temas te gustaría abordemos en las siguientes semanas. Queremos que HRpreneur sea una comunidad donde puedas aprender a humanizar las acciones de emprendimiento y a la vez romper con el status quo. Ayúdanos a cumplir este propósito y, para poder llegar a más personas, invita a tus amigos para que nos escuchen y nos sigan. Y sobre todo, no olvides dejarnos una reseña desde cualquier plataforma donde nos estés siguiendo para que continuemos creciendo como comunidad. Muchas gracias y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo para seguir con nuestra evolución.